Cordial saludo. A continuación daremos paso a la actividad colaborativa fase número 3, que es la sustentación de una película llamada Fragmentado, realizado por los estudiantes Iván Fernando Bueno Prada, Andrés Matías López Orduña y Carol Vanessa Silva León, estudiantes de cuarto semestre de psicología. En esta película vemos a un personaje principal que se llama Kevin, el cual pues padece un trastorno de identidad disociativo que en el cual se manifiestan 23 personalidades distintas. En este trastorno se desarrolla un mecanismo de defensa ante varios traumas severos que él vivió en su infancia, y él pues su complejidad va desde un niño de 9 años hasta la peligrosidad de una identidad llamada bestia. A continuación, hablaremos un poco sobre las principales identidades que vive Kevin. Primero está Barry, que es una personalidad carismática, dominante. Él intenta mantener el control sobre cualquier de las otras identidades. Es un diseñador de moda que busca establecer relaciones saludables. Por otra parte está Patricia, que es una figura materna estricta que representa autoridad y sigue normas rígidas. Está también Dennis, que es una personalidad obsesiva y controladora, actúa como un guardia de las demás entidades, y él fue el que captura a las víctimas en esta película. Tiene un carácter agresivo y peligroso. Kevin también presenta a Edwin, es una personalidad infantil de 9 años que busca la aprobación y amistad, es inocente, vulnerable y contrarresta a las otras personalidades. Y por último está la bestia, que es la personalidad más peligrosa y dominante que emerge al final de la película y que representa esa culminación de los traumas y violencias acumuladas en Kevin. También está en la película Cassie. Ella es una joven retraída, marcada por unos traumas de abuso infantil, y su experiencia se ha vuelto es una experiencia emocionante y distante y desconfiada. Ella utiliza el pasado doloroso para enfrentar a la bestia, demostrando una personalidad fuerte y notable en la capacidad de sobrevivir al final de esa película. De acuerdo a la teoría de Sigmund Freud, donde nos propuso que la personalidad está compuesta por tres estructuras, donde hablamos del ello, el yo y el superyo, encontramos el personaje de Kevin como tal, el principal, que aquí nos muestra las diversas personalidades en las cuales las podemos enlazar. Hablamos del yo, superyo, que son todas esas personalidades que intentan seguir las normas de la ley, y tenemos el ello que nos referimos más hacia la bestia, que es el que nos habla de los deseos destructivos y no tiene control de sí mismo. Acá podemos ver que todas estas pueden generar un conflicto en el inconsciente y se pueden desarrollar un trastorno de personalidad como lo tiene este personaje. Esto sucede cuando no hay un mutuo acuerdo entre el ello y el super yo y se genera conflicto. Desde la teoría de Adler, que nos habla acerca de la psicología individual, él nos enfatiza un poco en los sentimientos de la inferioridad y cómo estos hacen que la persona pueda salir adelante. Acá hablamos acerca del personaje de Casey, la chica de esta película, quien confiesa que tuvo un abuso por un familiar en su infancia. Acá nos muestra todas estas experiencias tempranas que ella tuvo, que la hizo sentir esos sentimientos de inferioridad, lo que causó que ella actuara de una forma diferente a sus demás compañeras. Pero a pesar de todo esto, se generó el deseo de superación y utilizó toda esta experiencia para poder salir adelante. Es decir, lo que nos habla Adler acerca de todo este inferioridad que hace que la persona se motive para salir adelante. Desde la teoría de Carl Jung, él nos habla un poco acerca de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Él nos menciona que la personalidad está influenciada por las experiencias compartidas. Acá hablamos acerca de Patricia, es una personalidad de Kevin que muestra una figura de autoridad y de control. Acá lo podemos asociar con el arquetipo del ánima de Kevin, es decir, todos estos aspectos femeninos en la psique masculina, eh, logrando equilibrar el lado agresivo de las personalidades de Kevin. Desde la teoría de Eric Edison, quien nos propone el desarrollo psicosocial que abarca toda una vida, identificó diferentes etapas del desarrollo humano. Todas estas están caracterizadas por un conflicto que debe resolverse. Acá hablamos de Casey,
nuevamente, que utilizó el trauma que tenía en su infancia para enfrentar a la bestia. Ella tuvo una lucha entre la confianza y desconfianza, que es la que se desarrolla cuando son niños. En este caso, ella desarrolló una desconfianza, lo cual la llevó a que todos estos traumas, los que no fueron resueltos, se pudiesen generar como una resiliencia y un mecanismo de afrontamiento para poder enfrentar a a la bestia y poder desarrollar su personalidad. Bueno, otra de las teorías es la de Karen Hornet. Propuso que las relaciones interpersonales son fundamentales para entender la personalidad. Introdujo conceptos como la neurosis y cómo éstas surgen de conflictos entre necesidades humanas básicas y las expectativas culturales. En la película se evidencia esta teoría durante las interacciones entre Kevin y sus personalidades, especialmente entre Hedwig y Patricia. Se evidencia cómo las necesidades emocionales no satisfechas influyen en el comportamiento. Esto pudo ocasionar traumas que generaron la búsqueda de relaciones interpersonales, en especial la búsqueda de amor y aceptación. La teoría de Gordon Allport se enfoca en los rasgos como componentes fundamentales de la personalidad. Propuso que cada individuo tiene un conjunto único de rasgos que determina su comportamiento en diversas situaciones. Su trabajo sentó la base para el estudio empírico de la personalidad. Y esta teoría en la película se evidencia cuando Kevin interactúa con las víctimas. En la personalidad de Hedwig, que es un inocente, en la de Barry, que es extrovertido, y en la de Dennis, que es un controlador. Otra de las teorías es la de Raymond Castle. Desarrolló un enfoque científico para estudiar la personalidad mediante el uso de métodos estadísticos. Él identificó 16 factores básicos que describen los rasgos humanos y propuso un modelo dimensional para entender cómo estos rasgos interactúan entre sí. Esta teoría en la película podemos identificar y analizar cómo cada uno de los múltiples personajes encarna diferentes combinaciones de estos 16 factores, logrando así una personalidad única. La otra teoría es la de los 5 grandes rasgos. Esta teoría identifica 5 dimensiones principales que describen la personalidad. Estas son apertura a nuevas experiencias, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Se basa en investigaciones empíricas y es ampliamente aceptada en psicología contemporánea como un marco para comprender las diferencias individuales. Entonces, en la película, cada personalidad podría analizarse desde los 5 grandes factores, que son la extroversión, la amabilidad, la responsabilidad, el neuroticismo y la apertura a la experiencia. Y cada combinación de estos aspectos podrían dar lugar a cada una de estas 24 personalidades. También podemos realizar este enfoque a través de la teoría de Hans Eysenck. Él propuso un modelo tridimensional de la personalidad basado en 3 factores: neuroticismo, extroversión e introversión. Su enfoque se centra en cómo estos rasgos biológicos influyen en el comportamiento humano, es decir, esta teoría biológica propone unas diferentes personalidades a través de los factores biológicos. Nosotros lo podemos identificar a través de esa transformación física que experimenta Kevin al convertirse en la bestia. Puede interpretarse como una manifestación biológica de los traumas acumulados durante toda su vida. Esta transformación extrema puede reflejar reacciones biológicas a situaciones estresantes y amenazadoras que vivió a través de su desarrollo, mostrando cómo estos traumas pueden influir en el comportamiento tanto físico como emocional. También tenemos la teoría del conductismo operante de Skinner. Él describe la teoría como que se centra en las consecuencias de una acción influenciada por la repetición o la eliminación. Es decir, que según este conductismo operante se centra en cómo las consecuencias influyen en el comportamiento y cómo el comportamiento puede ser modificado a través de refuerzos positivos o negativos, enfatizando en el papel del entorno. Se podría mencionar la escena cuando Dennis castiga a la chica secuestrada por desobedecer o intentar escapar. Estos refuerzos en el comportamiento controlador y agresivo evidencian una reacción violenta, pues puede interpretarse como esa respuesta aprendida a través del esfuerzo negativo, pues Dennis actúa así
por haber aprendido que ese comportamiento le permite mantener el control sobre su entorno. Por otra parte, tenemos el conductismo social. Según Banduras, introdujo esta teoría del aprendizaje social que sostiene que las personas aprenden observando a otros. Este enfoque destaca la importancia del modelado y cómo las expectativas sobre los resultados pueden influir en el comportamiento. Esta teoría de aprendizaje enfatiza en cómo las personas aprenden observando a otros. Se podría mencionar que en esta escena es cuando la interacción se presenta entre las personalidades y puede reflejar un aprendizaje eh, cuando, digamos, Patricia imita el comportamiento autoritarios observados durante su infancia. Eh, Se evidencia que las personalidades pueden haber sido formadas e influenciadas por modelos, eh, seguramente a raíz de todos los comportamientos vividos en el lapso de su vida, y esto resalta cómo el aprendizaje social impacta en sus comportamientos actuales. Por último, tenemos el aprendizaje social. Este enfoque destaca la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje, enfatizando que la atención, la retención, la reproducción y la motivación son fundamentales para que se produzca un aprendizaje eh, ob- observacional. En esta teoría se sostiene que el aprendizaje ocurre no solo a través de los esfuerzos directos, sino también mediante la observación e imitación. Se podría mencionar la escena cuando Edwin interactúa con las chicas secuestradas e intenta mostrarles algo divertido o interesante, lo que refleja su intento por aprender a socializar desde una perspectiva infantil. Se evidencia que las diferentes entidades pueden haber surgido como una respuesta aprendida a los traumas vividos por Kevin. También demuestra cómo sus comportamientos actuales serían influenciados por las experiencias pasadas, observadas o vividas directamente por este personaje. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación y construcción del documento. Muchas gracias.